En las profundidades de un bosque olvidado, oculto entre los árboles torcidos, había un viejo pozo de piedra. Durante generaciones, los ancianos del pueblo advirtieron a los niños que nunca se acercaran. Decían que el pozo estaba maldito, que algo vivía en su interior, esperando. Carlos, un joven de 17 años, nunca creyó en esas historias. Para él, eran solo cuentos de ancianos supersticiosos. Así que, una noche de luna nueva, decidió desafiar la leyenda junto a sus amigos Andrés y Sofía. Armados con linternas y teléfonos, caminaron hasta el pozo, riéndose de los cuentos de terror que los adultos les contaban de niños. ¿Eso es todo? Carlos se burló al ver la estructura de piedra cubierta de musgo. Pensé que sería más aterrador. Sofía se abrazó a sí misma. Había algo en el aire que la hacía sentir inquieta. Un silencio antinatural envolvía el bosque. Tal vez deberíamos irnos, susurró. Pero Carlos, desafiando el miedo, se acercó al borde del pozo y gritó. Si hay alguien ahí, sal. Su voz resonó en la oscuridad, pero cuando el eco regresó, no sonaba igual. Era más bajo, más grave. Y después, un susurro emergió de la profundidad. Carlos. Los tres se quedaron helados. Sofía dio un paso atrás. Debe ser el eco, ¿verdad? Balbuceó Andrés, pero su voz temblaba. Entonces, algo se movió en el fondo del pozo. Un sonido húmedo, como algo arrastrándose contra las paredes. Y de pronto, una mano salió disparada y agarró el tobillo de Carlos. Carlos gritó y cayó de espaldas, arañando el suelo con desesperación. Sus amigos reaccionaron de inmediato, tirando de él para alejarlo del borde. La linterna de Sofía cayó en el proceso, iluminando el interior del pozo. Por un breve segundo, lo vieron. Un rostro pálido, deformado, con ojos sin párpados que los observaban con una intensidad hambrienta. Su boca estaba abierta en una mueca imposible, los dientes largos y afilados. Pero lo peor era su piel, no parecía carne, sino algo lodoso, como si estuviera compuesto de la misma oscuridad del pozo. Andrés y Sofía lograron tirar de Carlos y lo alejaron justo a tiempo. La criatura se hundió de nuevo en la oscuridad, pero su presencia aún se sentía. El bosque, el viento, los árboles, todo parecía contener la respiración. Entonces, el susurro volvió. Carlos. Los tres corrieron como nunca en sus vidas, tropezando con raíces y ramas. No se detuvieron hasta que llegaron a la carretera y vieron las luces del pueblo. Cuando llegaron a sus casas, juraron no hablar de lo que ocurrió. Pero Carlos no podía dormir. Cada noche, cuando cerraba los ojos, escuchaba el susurro en su habitación. Al tercer día, su madre lo encontró de pie frente a la ventana, murmurando algo con los ojos en blanco. Carlos, ¿qué haces? Preguntó con miedo. Él se giró lentamente. Su piel estaba pálida y fría como el mármol. Me está llamando, susurró. Esa noche, desapareció. Sofía y Andrés estaban aterrados. Intentaron contarle a la policía lo que sabían, pero nadie les creyó. Dijeron que Carlos simplemente se había escapado. Pero ellos sabían la verdad. Decidieron ir al pozo una última vez. Debían ver si Carlos estaba allí. Cuando llegaron, encontraron su teléfono en el suelo. Temblorosos, lo encendieron. Había una grabación reciente. El vídeo mostraba a Carlos caminando solo por el bosque, susurrando palabras incomprensibles. Cuando llegó al pozo, se arrodilló frente a él y, sin dudarlo, se dejó caer. Pero el vídeo no terminaba ahí. Después de unos segundos de oscuridad, la cámara captó algo en el fondo del pozo. Los ojos. La sonrisa. Y una voz, más clara que nunca. Uno más. Ahora, vendrán por ustedes. La pantalla se oscureció. Detrás de ellos, algo susurró sus nombres. La tormenta cayó sobre el bosque sin advertencia.
La lluvia golpeaba con fuerza las copas de los árboles, y el viento aullaba como si algo antiguo y furioso habitara entre las sombras. Laura, una excursionista solitaria, corría desesperada en busca de refugio. Había salido temprano para una caminata, pero perdió el sendero cuando la niebla se levantó, y ahora la lluvia la había atrapado en medio de la nada. Entonces, la vio. Una cabaña de madera, vieja y desgastada, se alzaba entre los árboles. Parecía abandonada, pero tenía techo y paredes, lo suficiente para resguardarse del clima. Laura empujó la puerta con esfuerzo y entró. Un fuerte olor a humedad y madera podrida la recibió. Encendió la linterna de su teléfono y observó el lugar. No había muebles, solo unas estanterías vacías y una chimenea apagada. Pero lo que más llamó su atención fue un cartel clavado en la pared con letras rojas y torcidas. No abras la trampilla del sótano. No importa lo que escuches. El mensaje la inquietó, pero decidió ignorarlo. Pensó que era una vieja advertencia, una broma de algún excursionista anterior. Se sentó en el suelo, frotándose los brazos para entrar en calor. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza. Y entonces, lo escuchó. Un golpe. Provenía del suelo. Laura contuvo la respiración. Otro golpe resonó, seguido de un susurro apagado. Ayuda. Su piel se erizó. Se acercó lentamente al suelo y notó una trampilla de madera con un candado oxidado. ¿Hola? Preguntó con voz temblorosa. El susurro volvió, más desesperado. Ayuda, por favor. Laura dudó. ¿Quién podría estar ahí abajo? ¿Un vagabundo atrapado? ¿Alguien que se refugió y quedó encerrado? La lógica le decía que debía irse, pero su conciencia no la dejaba ignorar la súplica. Buscó algo para forzar el candado y encontró un viejo atizador junto a la chimenea. Lo usó para golpearlo hasta que se rompió. Con un crujido pesado, abrió la trampilla. Oscuridad total. El olor a humedad y podredumbre era insoportable. Laura iluminó con su linterna. Al principio, no vio nada. Solo una escalera de piedra que descendía a un sótano angosto. ¿Hola? El silencio fue su única respuesta. Se inclinó un poco más y, en ese instante, algo emergió. Unas manos largas y huesudas salieron disparadas, agarrándola de los brazos con una fuerza inhumana. Laura gritó y trató de retroceder, pero la criatura la arrastró hacia la trampilla. Su linterna iluminó su rostro por un instante, ojos vacíos, sin párpados, y una boca enorme y temblorosa, como si intentara imitar una sonrisa humana. Desesperada, Laura pateó con todas sus fuerzas y logró soltarse. Se arrastró de espaldas, viendo cómo la criatura salía lentamente del agujero. Su piel parecía hecha de sombras líquidas, retorciéndose en formas imposibles. Entonces, la voz cambió. Gracias, ahora puedo salir. El pánico se apoderó de Laura. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta. Cuando la abrió, un relámpago iluminó la cabaña y vio su silueta. La criatura se alzaba, estirándose más de 2 metros, su sonrisa deformada brillando en la penumbra. Laura salió corriendo bajo la lluvia, sin importarle el lodo ni los árboles que rasgaban su piel. No miró atrás hasta que llegó a la carretera. Allí, encontró una patrulla de la policía. Apenas pudo explicar lo sucedido, balbuceando entre jadeos y llanto. Los agentes la llevaron de vuelta. Pero la cabaña estaba vacía. La trampilla estaba cerrada con candado. ¿Intacta? Uno de los policías la miró con una expresión grave. Esta cabaña ha estado cerrada por años. Nadie ha vivido aquí desde el incidente. ¿Incidente? Preguntó Laura, temblando. El oficial suspiró. Hace décadas, un hombre vivía aquí con su hija. La niña enfermó y murió. Pero él creía que aún la escuchaba hablar desde el sótano. Decía que estaba atrapada y pedía ayuda.
Hasta que un día, él mismo abrió la trampilla y desapareció. Laura sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Y qué pasó con la niña? El oficial la miró fijamente. Nunca hubo una niña. Laura nunca volvió a ese bosque. Intentó olvidar lo sucedido, pero algunas noches, cuando cerraba los ojos, escuchaba el susurro. Ayuda. Lo ignoró. Se convenció de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Hasta que, una madrugada, recibió un mensaje en su teléfono. Era un vídeo. Al abrirlo, su sangre se heló. Era la grabación de la patrulla policial en la cabaña. Se veía la trampilla cerrada, pero justo antes de que el vídeo terminara, la imagen parpadeó. Y por un segundo, en la oscuridad del sótano, dos ojos blancos la miraban fijamente. Después, una voz. Tú me dejaste salir, ahora es tu turno. El teléfono se apagó. Y debajo de su cama, escuchó un golpe sordo. Marcos vivía solo en un pequeño departamento en el quinto piso de un edificio antiguo. Le gustaba la tranquilidad y la rutina, trabajaba desde casa, veía series hasta tarde y rara vez salía. No era sociable, y eso le gustaba. Pero, una noche, su rutina se rompió. Mientras veía televisión, sintió una extraña incomodidad, como si alguien lo estuviera observando. Giró la cabeza hacia la ventana y su corazón se detuvo. Había un rostro sonriente pegado al cristal. Lo más aterrador no era la sonrisa en sí, sino lo imposible de la situación. Su departamento estaba en un quinto piso. No había balcones, no había repisas, y afuera solo estaba la caída libre hacia la calle. Se quedó paralizado. Los ojos de la figura eran grandes y oscuros. Su piel era blanca, como si no tuviera sangre en el cuerpo. Y la sonrisa, una mueca antinatural que se estiraba demasiado. Parpadeó y la figura desapareció. Por un momento, pensó que había sido su imaginación. Pero cuando apagó la luz para dormir, la voz susurró detrás de él. No cierres la ventana. Me gusta verte dormir. Marcos encendió la luz de golpe y se giró, pero no había nadie en la habitación. Su respiración era agitada. Corrió hacia la ventana y la cerró con seguro, luego corrió al baño y se miró en el espejo. Estaba pálido, temblando. Es solo mi mente, se dijo a sí mismo. Intentó dormir con las luces encendidas, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo observaba. Los días siguientes, todo se volvió peor. Cada noche, la sonrisa volvía. A veces estaba en la ventana, a veces reflejada en la pantalla de su televisor apagado. Una madrugada, despertó con la sensación de que alguien respiraba junto a su oído. Cuando encendió la luz, encontró algo peor. Su teléfono estaba desbloqueado en la aplicación de cámara. Había una foto reciente. Era él, dormido en su cama. Pero en la esquina de la imagen, en la oscuridad de la habitación, la sonrisa estaba allí. Marcos dejó su departamento y se quedó en un hotel, pero la sensación no desapareció. Recibió mensajes de un número desconocido. Eran fotos. Imágenes de su ventana vacía. Luego, imágenes de la puerta del hotel donde se hospedaba. Finalmente, un mensaje de texto. Déjame entrar. En pánico, decidió buscar ayuda. Encontró a un anciano en el barrio, un hombre que había vivido en el edificio por décadas. Cuando le contó lo que sucedía, el anciano empalideció. No lo mires. No le hables. No le des permiso. ¿Qué es? Preguntó Marcos con la voz temblorosa. El anciano suspiró y bajó la mirada. Hace muchos años, una mujer vivía en ese edificio. Siempre decía que alguien la observaba desde la ventana, incluso cuando no había nadie afuera. Una noche, se la llevaron. Nadie supo qué pasó, pero desde entonces, él busca a alguien más. Marcos sintió un escalofrío. ¿Cómo lo detengo?
El anciano lo miró con pesar. No lo detienes. Solo corres, y esperas que no te siga. Marcos no regresó a su departamento. Decidió mudarse lejos, a otra ciudad, a otro edificio. Las primeras noches fueron tranquilas. Por primera vez en semanas, durmió sin miedo. Hasta que, una noche, revisó su teléfono. Había una foto nueva en su galería. Era su habitación, su nueva habitación. Y en la ventana, lo vio. La sonrisa. La ventana estaba cerrada, pero él ya sabía la verdad. Eso no importaba. Porque ahora, estaba dentro.